la parroquia de San Felipe Vinicio. Hoy, 11 de abril, celebramos el segundo domingo de Pascua y de la Divina Misericordia. Señor, ten piedad. Es lo que decimos al comienzo de la misa, pidiéndole al Señor que se apiade de nosotros pecadores. Hoy celebramos la Divina Misericordia, la misericordia que es más fuerte que ninguna falta, que ningún error, que ningún pecado. Es la misericordia que siempre trata de reconciliarnos con el Señor. La misericordia que llevó a Dios a enviar a su Hijo para que nos ganara la salvación. Alegrémonos porque siempre podemos recibir esa tierna misericordia. Oremos por nuestros enfermos: Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana María Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Adela Alaquines, Cristín Reyes, Daniel Ramos, Osi Ruiz, Calot, Aymery, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Consuelo Cadoja, Johnny Reyes, Baltasar Ramírez, Alex Castillo, Cuarto, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casias Jr., Alisa Hilburn, Mimi Villarreal Canfeo, Ellen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Juanita Márquez, Susi Carrasco, Sara Plata, Mr. Mancha, Blanca Hernández, Vicente Granato, Blanca Estela Hernández, Estela Arriaga, Antonio Ortiz, Gloria González, Dani López, Virginia y Tony Espinosa, Nursing Home, Roy Rivera, Eleuterio García, Alma Herrera, Silvia Olivares, Sharon Scott, Marcela Ordaz Olivares, Luan Portales, Devina Mercedes Medellín, Maggie Hernández, Angelina Legia, Marlene Galwan, Willy Huizar. Por favor de levantarse para recibir al Padre Alba. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Hermanos, hermanas,
Les quiero dar bienvenidas a todos ustedes aquí presentes y también a los que nos están siguiendo, ¿verdad?, por medio de las redes sociales. Bienvenidos a esta Santa Misa y también a los que se han recomendado a nuestras oraciones, también estamos ofreciendo esa misa para ellos. Hoy nos habla Jesús de la Divina Misericordia. El domingo de hoy se llama Domingo de la Divina Misericordia. Nos invita a cada uno de nosotros, nos invita a la misericordia. ¿Verdad? Tenemos que ser personas misericordiosas, personas que tienen compasión, que pueden sentir y ponerse en los zapatos de los demás para entender a los demás, porque a veces somos duros para juzgar a la gente, ¿verdad? Pero Jesús nos dice hoy que vale más la misericordia que juzgar a los demás. ¿Verdad? Tener un corazón de compasión, un corazón que siente el dolor de los demás, un corazón que puede entender. Y Él nos dio un ejemplo de la misericordia, porque Dios tiene perdón para nuestros pecados. Cuando uno comete un error, entonces Dios te da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Él quiere que también nosotros seamos iguales con los demás. Tener un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que siente. Porque hay gente que tiene corazones de piedra. Eso no está bien, porque a un corazón de piedra ahí no penetra la gracia de Dios. Entonces vamos a pedir a Dios que nos ayude para que seamos personas llenas de misericordia. Y la misa que vamos a ofrecer por el eterno descanso de Félix Quintero, de Elisa González, de Rolando González. Que Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo los tenga en su mansión celestial. Y también rezamos por Alma Herrera, que Dios la siga bendiciendo para que siga recuperando. Vamos a rezar también por Evelio y Jovita y su familia. Y por Gloria González. Que Dios Todopoderoso Eterno los devuelva la salud espiritual y corporal. Hermanos, en este momento vamos a pedir perdón a Dios, diciendo juntos, yo confieso. A los ángeles, a los santos y a sus hermanos. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero nuestro pecado se lleva a la vida eterna. Que ama Él. Vamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias en su gloria. Que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria, Señor, tenena en el cielo. De la tierra paz a los hombres que ama Él. La tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautizo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Todos. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste.
conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados, y a los que no, se los van a perdonar. Y a los que no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo
en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae aquí tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Palabra del Señor. Muy bien, ya se puede sentar, por favor. Vamos a empezar primeramente con la primera comunidad cristiana, ¿verdad? La primera comunidad, ¿cómo era esa comunidad? ¿Verdad? Los que pusieron mucha atención a la primera lectura, ¿verdad? Ya saben bien cómo era la primera comunidad cristiana, ¿verdad? Esa comunidad era una comunidad muy unida, y la gente ahí se querían mucho y se compartían todo lo que tenían, compartían entre ellos todo lo que tenían. Entonces a nadie le faltaba nada, porque los que tenían más, ¿verdad?, compartían con los que no tenían nada. Entonces en esa comunidad era comunidad que había mucha armonía. Y dicen aquí esa comunidad dice aquí: ellos daban testimonio de la resurrección del Señor. Ninguno pasaba necesidad. Entonces es una comunidad que había mucho amor con ellos y bien unida. Ellos no hablaban mucho. Lo que hacían ellos era dar testimonio, ¿verdad?, de la resurrección. Ellos, quiere decir, ellos vivían la palabra de Dios, ponían en práctica la palabra de Dios. Y hoy ellos, ¿verdad?, se juntaban, ¿verdad?, y celebraban lo que se llamaba en aquel tiempo la fracción del pan. ¿Verdad? Fracción del pan es lo que se llamaba la Santa Misa antes, ¿verdad? Se llamaba fracción del pan, ¿verdad? Entonces, pero hoy llamamos la Santa Misa, pero es lo mismo. Entonces los discípulos, ¿verdad?, la primera comunidad cristiana, ellos celebraban la Santa Misa, pero llamaban la Santa Misa en aquel tiempo fracción del pan. En esa comunidad había tanta alegría, tanta unidad, ¿verdad?, que la gente que veían a ellos, todos querían ser parte de esa comunidad. Esa comunidad creció no porque ellos hablaban mucho, la comunidad creció por el testimonio que esa comunidad estaba dando, que cada persona de esa comunidad estaba dando, por el testimonio de ellos. Entonces la gente quería ser parte de esa comunidad, porque toda la gente quería experimentar el gozo que había allá, la alegría, ¿verdad? Entonces, por eso la comunidad creció bastante, ¿verdad? Por testimonio que cada persona, ¿verdad?, daba. Y la segunda lectura aquí nos habla de cómo sabemos nosotros que amamos a Dios, ¿verdad? Un día yo hice una pregunta a un niño de catequismo,
le preguntó, cómo sabes tú que un niño ama a sus papás? Ella me contestó, ¿verdad? Una chiquita así me dijo a mí, si ese niño hacía lo que obedecía a sus papás, hacía lo que sus papás le pedían. Qué respuesta, qué bárbaro, ¿verdad? Qué inteligente la niña. Así también aquí la Biblia nos está diciendo, sí, sabemos que uno ama a Dios si uno cumple con los mandamientos. Si tú quieres saber si tú amas a Dios, también checa los mandamientos. ¿Verdad? Yo sé que no somos perfectos, pero tiene que echarle ganas. ¿Verdad? Cada menos pecado, menos cada vez. Y en el Evangelio nos habla de Tomás. Tomás, nosotros le hemos dado un apodo feo. Le decimos que el Tomás dudador, le llamamos nombres, incrédulo. Pero pienso yo para mí, la fe de Tomás es la fe de nosotros. Porque yo voy a decir que Tomás quería hablar de Dios a partir de una experiencia personal con Dios. Hay dos lecciones que podemos aprender aquí. La primera lección es que Tomás quería hablar de Jesús desde una experiencia personal. Quería hablar de Jesús a partir de su relación con Dios. Él no quiso hablar de Jesús o dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Por lo que él había escuchado de Dios o de lo que se había hablado de Dios. Él quería tener una experiencia personal para que cuando va a hablar de Dios, él va a hablar de Dios a partir de su propia experiencia. Y eso debe de ser la fe de nosotros también. Uno tiene que tener una experiencia de Dios en su vida, tiene que tener una relación personal con Dios. Para que cuando uno habla de Dios, no habla de Dios por lo que los demás han dicho de Él o lo que ha escuchado hablado de Dios, pero habla de Él por su propia experiencia, a partir de su experiencia personal, a partir de su relación con Dios. Hay mucha gente que ha experimentado a Dios en diferentes maneras. Puede ser, ¿verdad? Está en una situación bien difícil y luego salís adelante. Y tú empiezas a decir, eso no es ese ser humano que hizo eso, no son mis esfuerzos humanos, pero debe ser Dios que me sacó de ese apuro, me sacó de esa situación, sanó a mi hijo, a mi hija. ¿Verdad? Hay mucha gente que han tenido una experiencia personal con Dios en sus vidas. Entonces, cuando esas personas hablan de Dios, entonces hablan desde su corazón. Porque en la vida hay dos maneras de hablar de Dios. Uno puede hablar de Dios porque leyeron libros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si yo puedo, hablar de los musulmanes, de su religión, todo muy bien, pero yo no creo en la fe de ellos. Pero puedo dar clases de la fe de los musulmanes o de los hinduistas porque leí libros, pero no creo en esas cosas. Yo puedo explicar muy bien lo que es la reencarnación de los hindús. Puedo explicar bien eso de Dios de ellos, que llama Vishnu, todos esos nombres, pero yo no creo en eso porque nunca he tenido una experiencia personal con el Dios de ellos. Entonces uno puede hablar de Dios de aquí porque leí libros, o uno puede hablar de Dios desde su experiencia personal, desde su corazón.
Entonces Tomás quería hablar de Dios, ¿verdad? Desde su propia relación con Dios, desde su experiencia personal con Él. Pero él no quería hablar de Dios por lo que demás han dicho de Él, no, por su propia experiencia. Y pienso que eso debe de ser la fe de nosotros también, experimentar a Dios en su vida. Uno puede prepararse para tener ese encuentro con Dios, primeramente poner en práctica la palabra de Dios, porque cuando usted escucha esa palabra aquí, es Dios que te habla. Entonces, cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, estás preparando el terreno para poder tener ese encuentro personal con Dios. Cuando viene a Santa Misa es encuentro con Dios. Pero tú tienes que poner tu parte, ¿verdad? No solamente estar allá como, ¿verdad? Como si fuera un show. Pero tú vienes involucrado, ahí estás rezando, estás allí, estás involucrado en lo que estás haciendo para poder tener ese contacto, esta relación con ella, esa comunicación con Dios. ¿No? La fe de Tomás debe de ser la fe de nosotros. Y ¿quién de nosotros nunca ha dudado de Dios? Usted piensa que hay unos de nosotros aquí que un momento en sus vidas han dudado de Dios. Miramos y uno está rezando, Señor, ayúdame, Señor, mi hijo, mi hija, es enfermo. Pero luego se te muere el hijo o siga peor. Estás pidiendo que Dios ayúdame en esa situación, Señor, ayúdame. Pero no hay cambio. Sacamos esa situación, pero ahí estás, como Jesús. Dios no le quitó ni un clavo. A uno cuando dijo, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? No le quitó ni un clavo. Hay momentos así que uno se puede sentirse abandonado por Dios, empieza a dudar de la presencia de Dios. Y pienso que muchos de nosotros aquí presentes hemos tenido esas experiencias en la vida. Es la segunda lección que podemos aprender aquí. Entonces, si tú en tu vida has tenido una experiencia que ha dudado de la presencia de Dios en su vida, sepa que Tomás pasa por lo mismo. Entonces, tú tienes que recapacitar, saber que ahí está. Porque hay momentos que uno no debe solamente de fijarse en lo que está viendo, pero debe de fijarse en lo que uno sabe de Dios. Cuando todo va mal a tu alrededor, entonces ya tiene que fijarse en lo que tú sabes de Dios, no en lo que estás viendo, ¿verdad? De Dios. Entonces, hermanos, hermanas, podemos ver aquí cómo Dios es misericordioso, la misericordia de Dios. A pesar de que Tomás dudaba de él, pero él como quiera dijo, aquí estoy, Tomás, venga aquí mi hijo. No le dijo que no, Tomás, si tú 3 años anduviste conmigo, todavía siga dudando. No, tenía compasión, dijo, mi hijo, venga para acá, póngate el dedo aquí. Ayudó a Tomás para poder creer. Él nos invita a nosotros a la compasión, a la misericordia. ¿Verdad? No ser tan duro así con la gente así. ¿Verdad? Gente vengativa, que voy a vengarme de esto. No. Tener compasión, misericordia, tener un corazón misericordioso es lo que Dios nos invita hoy. Aquí podemos ver aquí el corazón de Jesús, el corazón lleno de misericordia. Por eso cada día a las 3 de la tarde, ¿verdad? Hay mucha gente que se acostumbran de rezar, ¿verdad? Como la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. También como hoy a las 3 vamos a tener la oración de la Divina Misericordia para celebrar la misericordia de Dios. Porque Él tiene perdón para nuestros pecados. Tiene compasión cuando tenemos problemas, cuando cometemos errores. Él nos levanta cuando nos caímos. Y Él quiere que hagamos lo mismo con los demás. ¿Quién dice amén?
Hermanos, hermanos, pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo Espíritu Santo, Santo Dios viva, que se recuerde del Hijo, que con el Padre y el Hijo se bendice la con la Iglesia que es una Santa Católica Apostólica, confieso su bautizo de los pecados. Hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que nos esforcemos en construir un mundo donde todos cuiden del bien común, donde no haya necesitados y donde las necesidades materiales de todos son atendidas. Roguemos al Señor. Por los líderes de las naciones, para que trabajen en favor de la justicia y la reconciliación en sus propios países y regiones, siempre buscando el cese de los conflictos y las discordias. Roguemos al Señor. Por los que han cometido crímenes horribles y sienten que no existe misericordia para ellos, para que tengan un verdadero remordimiento y lleguen a conocer la misericordia infinita de Dios. Roguemos al Señor. Por las personas que fueron iniciadas en la Iglesia el fin de semana pasado, para que su vida nueva en el Señor inspire y fortifique a todos los cristianos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que seamos instrumentos de paz en nuestra nación y en nuestra comunidad, especialmente entre aquellos que están divididos debido a su raza, su género, su clase o su política. Roguemos al Señor. Elevemos ahora en silencio las oraciones e intenciones que han quedado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios te poderoso de Dios nuestras oraciones, tu divina reina por los siglos de los
Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestra seña de alegría y trabajo nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, que en el vino y en el pan, nuestra fe en la alegría, y trabajo nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestra pena de alegría, y trabajo nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestra plena alegría, y trabajo nuestro afán. Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio humilde sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Regocijados con la alegría de la Pascua, te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, mediante la cual tu Iglesia se renueva y alimenta de un modo admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. L'universo, Dios del universo, llenos a los cielos y la tierra de su gloria. Llenos son los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Hosana, 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 hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en las alturas. Hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad sin fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas, recuerda, Señor, a tus hijos. Teresa Delgado, Lisa González, por las almas del purgatorio en reparación por los pecados de la familia. Rolando González, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre de ese pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es siempre con usted, la paz del Señor. De lejos. Ya.
piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, protege siempre a tu iglesia con amor paterno, para que renovada por los sacramentos de Pascua, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, entonces ya llegamos al final, la final de Santa Misa. Entonces, la misa de hoy la hemos ofrecido por todos ustedes y también lo están mirando por YouTube y Facebook y también por Félix Quintero, por Teresa Delgado, por Lisa González y por también las almas del purgatorio en reparación por los pecados de la familia. Y también quiero que sepan que hoy a las 3 vamos a tener la Divina Misericordia aquí en la iglesia, en el salón aquí. Entonces, invitamos a los que puedan, ¿verdad? Vengan a acompañarnos. El Señor esté con ustedes. El bendición del poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca por siempre. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado.